sospechoso es un joven de aproximadamente 30 años, de estatura mediana, flaco y de cutis blanca. Está sindicado de ser el responsable de varios asesinatos ocurridos en los últimos días, en donde las principales víctimas son mujeres que ejercían la prostitución. Se sabe que perpetraba sus asesinatos solo entre las 2 y las 4 de la madrugada. Y todas sus víctimas tenían entre 20 a 25 años. Acaban de llegar efectivos de la FOPE y están tomando posiciones para irrumpir en cualquier momento en la casa del asesino. Tiene la televisión encendida todo el tiempo. Pero hasta ahora los esfuerzos resultan inútiles, por lo que pareciera que está pendiente de alguna noticia, de algún caso policial. ¿Sí? ¿Qué? Me preocupa porque no está reaccionando. Le parece que se pudo haber quedado dormido. No, algo anda mal. Dentro de la casa. Al parecer el fiscal ya dio la orden para que el grupo especializado de la FOPE, ubicado en todos los frentes de la vivienda, entre en acción. Es válido también comentar a la teleaudiencia que hay mucho nerviosismo en la zona, ya sea de parte de los vecinos, policías y fiscales y también de los medios de prensa. Estamos acompañando el ingreso en estos momentos. Nos piden que no entremos para no exponernos. Vamos a salir del recinto para no entorpecer la labor policial. Vemos que se procede con cautela, no escuchamos ningún disparo. La fuerza policial ya entró por asalto a la casa y suponemos que en minutos más saldrán con el presunto asesino. Recordemos de la casa criminal. No tenemos confirmado si se dio el arranque. No escuchamos disparos, por lo que presumimos que se entregó. Estamos a unos metros de la casa, la policía no nos deja entrar a la casa hasta que tengan controlada la situación. Las imágenes nos cuentan todo, compañero. Al sospechoso, pero no sabemos si ya dieron con este caso tomó mucho protagonismo en los medios, en las calles, en la gente común. Era de esperarse que el gobierno se luzca en este operativo. Se puede pensar que la captura del criminal va a ser presentado como un triunfo del gobierno. Podemos ver en imágenes. Llamale a Héctor. Decirle que deje el cadáver como está. El paciente murió de la enfermedad terminal que tenía. Nada más. Que limpie el lugar y saque todo lo que pueda comprometernos. Pastilla, frasco, ficha médica, celular. Es decir, todo lo que pueda vincularnos con él. El tercer homicidio desinstalen las cámaras. Celina Duarte hizo que se tome en serio la posibilidad de un asesino serial en la ciudad. Con los informes forenses se pudo comprobar que los asesinatos tenían características semejantes y que probablemente fueron cometidas por la misma persona, debido a que en ambos casos se usaron objetos punzantes para perpetrar los crímenes. La policía informe sobre el paciente número 3. La pastilla no ha logrado controlar los síntomas, sobre todo los psicóticos. La enfermedad sigue su marcha. Aunque en este último paciente se notaron mejorías, pero eso aún resulta insuficiente. No obstante, se recomienda seguir con estos experimentos con otros pacientes, con el fin de mejorar los resultados. Seguía hasta la agrupación especializada. Los efectivos se están retirando y agentes de criminalística están recolectando pruebas y analizando las pertenencias del sospechoso. Todavía no hemos visto al sospechoso. No sabemos cómo se encuentra ni a dónde lo van a trasladar. Hay muchos medios apostados frente a la casa esperando la salida del hombre. El traslado del sujeto está siendo acompañado por una fuerte custodia policial. Que llevan al asesino. No salieron por el portón principal como pensábamos. Estamos haciendo un trayecto a pie, acompañando al asesino que está siendo escoltado por 2 policías. Recordemos que el asesino está siendo escoltado por 2 policías hasta una patrullera. Presumimos que lo llevarán hasta la agrupación especializada hasta tomarle las declaraciones pertinentes. Tengamos las declaraciones de los responsables del operativo. Volvemos en un contacto con ustedes, Con la detención de Gualberto López, el presunto autor de una serie de homicidios que conmocionaron a la población, la policía dio por cerrado el caso y ahora los familiares de las víctimas y ciudadanos en general esperan que se haga justicia. Y como comentábamos anteriormente, la policía acudió hasta una vivienda del barrio Sajonia para constatar una denuncia formulada de manera anónima
En el interior de este domicilio, los agentes se encontraron con una impactante escena. Los primeros informes indicaban que el sujeto se hallaba sin signos vitales, lo cual fue desmentido por...